Primero, la Revolución Mexicana no es necesariamente abarca todo el país en todo momento, ¿no? Entonces hay diversos momentos en el proceso de movilización de la Revolución Mexicana. En un primer momento, los primeros que se levantan son los chihuahuenses, ¿sí? Y la zona norteña, ¿no? Por las condiciones, las contradicciones que vivieron de un proceso de modernización vertiginoso, por los abusos del poder, de las oligarquías regionales, etcétera. Por su cercanía a la frontera, son sujetos que han vivido o viven parte de sus años, temporadas largas en Estados Unidos, donde los primeros organizaciones sindicales en las minas, por ejemplo, del suroeste norteamericano, son los mexicanos. La primera huelga que se da en una mina en Estados Unidos es en 1903 y lo organizan los mexicanos, ¿sí? Entonces van allá, tienen una experiencia sindical, etcétera, regresan a México, etcétera, y tienen muchas inquietudes en ese sentido. Se levanta también Morelos, etcétera, otras partes de Jalisco, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, etcétera. Entonces hay una movilización agraria que es muy importante, que se viene gestando desde finales del siglo XIX, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas y grandes triunfos de la revolución, aunque es tardío, es la reforma agraria. Escuchar estas voces, para mí también, obviamente es una reforma agraria que intenta capturar y de alguna manera controlar este proceso de movilización desde abajo, donde comunidades enteras empiezan simplemente a trabajar las tierras de las haciendas, restituir propiamente, tomar la justicia en sus manos, buscan una restitución de sus tierras, etcétera, ¿sí? Grupos también de comunidades demográficamente importantes empiezan a exigir tierras. Entonces creo que uno de los grandes logros de la revolución es justamente atender, aunque no fuera de la forma correcta, pero atender lo que es la cuestión agraria. Es muy interesante, después de la reforma agraria lo que sucede es que hay un aumento en nivel de vida de los campesinos de una forma impresionante. Por ejemplo, en la zona morelense, la gente empieza, donde había caña, empieza a sembrar maíz, frijol, calabaza, empiezan a comer mejor, ¿no? Empiezan a vestirse mejor, empiezan a reinvertir en sus tierras, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión agraria sí es uno de los trasfondos más importantes de la revolución. Por otro lado, hay que reconocerlo, la Constitución de 1917 es la primera constitución, la primera legislación significativa en el mundo, no solamente en América Latina, que reconoce los derechos sociales de los trabajadores, ¿sí? Entonces el derecho a la huelga, por lo cual venía gestando durante el porfiriato, jornada de 8 horas, el derecho, por ejemplo, a un seguro médico, etcétera, en casos de accidentes de trabajo, etcétera, que es uno de los reclamos más importantes, sobre todo del sector minero, el sector textil, etcétera, la prohibición del trabajo infantil, una buena parte, una tercera parte de los trabajadores de la industria textil en la época de porfiriato son niños, ¿sí? Y son niños de 5 a 14 años. Entonces, esa legislación, yo creo que esto es lo que hay que revalorar de la revolución, ¿no? Sí fue significativo. Otro elemento que es sumamente importante, que hay una circulación de élites, ¿sí? Es muy importante, se acaba la hacienda, ¿no? Que tenía 400 años de existencia, por bien o para mal, etcétera, ¿sí? Y eso afecta a buena parte, muchos grupos oligárquicos regionales y de la parte central de México, etcétera. Muchos de ellos pudieron, a través de sus inversiones modernos, transferir su capital agrario al capital industrial, invertir durante el porfiriato en industrias, cervecerías, por ejemplo, productos alimenticios, bienes raíces urbanos, entonces se pueden salvar de lo que significó la reforma agraria. Entonces tenemos una capa social que fue literalmente fuertemente damnificado, aunque no eliminado, ¿no? Muchos de los empresarios hoy en día deben su origen a esas familias terratenientes de larga duración en México. Por otro lado, también permitió con los ejércitos revolucionarios se surtieron de diversas formas, son muy complejos, ¿no? Desde vaqueros, trabajadores mineros, trabajadores ferrocarrileros, comunidades cooperativas que se fueron en grupo, casi por barrios inclusive, a unirse a las diversas filas de los revolucionarios, grupos indígenas, los yaquis como grupo cooperativa, por ejemplo los tarahumaras también se unieron, ¿no? A los huestes revolucionarios en grupo,
etcétera, ¿no? Grupos indígenas en ciertas zonas, etcétera. Y también se unieron muchos administradores de haciendas, se unieron muchos administradores de los ferrocarriles, capataces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese grupo medio del campo y de la ciudad que había sido fortalecido y virtualmente creado por parte de las reformas liberales del siglo XIX son los beneficiarios. Y eso implica, en términos del ejército, una renovación total, ¿no? Esas familias oligárquicas, había pasado con la revuelta de Tuxtepec, se volvió el colegio militar a ser como un lugar y un espacio oligárquico, etcétera, privilegiado, y entonces se renueva, ¿sí? Los huestes militares surgen de las clases populares, de las clases medias, etcétera, lo cual en términos de América Latina es muy significativo, ¿sí? La gran mayoría de América Latina no se logra esa renovación hasta inclusive nuestros días, ¿sí? Entonces, esa renovación de la élite también político es muy importante. Tienen que ser alianzas en un primer momento con fuertes sectores populares, etcétera, campesinos, grupos urbanos, etcétera, que implica una diferencia cualitativa en América Latina en ese sentido, ¿no? Que había una continuación de estas familias oligárquicas en el poder durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, para mí, de alguna manera, la revolución es una combinación de la revolución liberal, ¿sí? La primera revolución liberal de América Latina, que es el periodo liberal mexicano, ¿no? Muy temprano, etcétera, ¿sí? De alguna manera también la Constitución es una continuación de 17, es una continuación de la de 57, etcétera. Obviamente también trajo al gobierno los fuerzas jacobinos, ¿no? Esos grupos que se habían unido a la revolución, que fueron liberales jacobinos, que cuestionaban el papel político de la Iglesia, aunque muchos de ellos jamás cuestionaron el papel espiritual, el papel espiritual sagrado de la Iglesia, pero sí cuestionaban su militancia política. Se enfrentan con una Iglesia extraordinariamente militante, ¿no? Que en Europa, por ejemplo, había participado de forma significativa una serie de movimientos, inclusive en contra de diversas denominaciones en los Balcanes, todo el levantamiento de los Balcanes en los años 20 y 30, que es muy significativo, es una lucha por la Iglesia de recuperar ese poder temporal que había perdido y ser un actor significativo, ¿no? Logran concordatos, por ejemplo, en Bélgica y en Francia, etcétera, y se vuelven, ¿no? Inclusive logran la organización de partidos políticos de suma importancia, los socialdemócratas, etcétera, las de Bélgica y las de Francia, que tuvieron una significación importante.